nos encontramos con Jesús Trujillo y le vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características principales de la carrera que estudiaste? Cuando te refieres a características principales, ¿te refieres a? Yo creo que las características principales de la carrera y de la persona que va a estudiar. Ya. La persona, el aspirante a estudiar Derecho, tiene que ser una persona con un perfil humanista, primero que todo. ¿Que esto qué significa? Tenemos mucha relación con las ciencias sociales, ¿no? No te puedo decir, somos antropólogos, pero sí tenemos una estrecha relación con las relaciones humanas, ¿no? Tenemos que sabernos llevar, tenemos que sabernos comunicar, expresar con las demás personas para que nos puedan entender lo que nosotros queremos decir. En mi caso yo soy litigante, entonces mi enfoque es defender el punto de vista o defender los derechos de mis clientes, pero no se trata solo de defenderlos, sino darte a entender de qué es lo que estás diciendo, ¿no? Entonces sí es muy importante que el aspirante a la carrera de Derecho sea una persona que tenga un desarrollo un desarrollo social, ¿no? Que sea un poco más abierto, extrovertido, receptivo, perceptivo, ¿no? Porque te enfrentas a muchos retos que tienes que resolver en el momento, ¿no? Entonces tienes que ser receptivo, perceptivo y a veces, aunque no es una palabra que se utiliza como algo bueno, pues tienes que ser un tanto reactivo. Sí. ¿No? Comunicador, exactamente. Y la característica de la carrera, bueno, una de las características de la carrera es que es una carrera muy dinámica. Siempre están transformándose las legislaciones, siempre te dediques a lo que te dediques. Hay muchas ramas del derecho, ¿no? Y por ejemplo, cuando eres maestro, cuando eres docente, va avanzando el derecho, o sea, las bases del derecho no han cambiado. Ahorita, bueno, no habían cambiado hasta la porque reforma. Porque el ser humano sigue desarrollándose. Exactamente. Va construyendo escenarios. Exactamente, entonces por ejemplo ahorita en lo personal nos está alcanzando un montón contratos digitales. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir, no, a ver, si no está mi firma, yo no firmé nada y ya no. Ahora firmas con una huella, firmas en una tablet, ¿no? Entonces es un ejemplo del constante cambio que tenemos. Otra de las características que tiene la carrera podría ser ya está lleno. Sí, muy bien. Muy bien, entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Ventajas y desventajas de tu carrera? Ventajas: conoces mucha gente, te relacionas mucho con las demás personas, te enseñas a chorear, ¿ves? Sí. No, te enseñas a hablar bien. Bueno, tratas de hablar, puede ser un poco más desenvuelto. Desventajas: es una carrera muy desprestigiada. ¿Y más en México? Es en México, es una carrera que está muy vinculada al rollo de la corrupción, ¿no? Está muy vinculada a la parte mala, no a la buena. A lo mejor los abogados nos ven más por la parte abogánsters que por la parte que sí defendemos las cosas buenas, ¿no? Y que finalmente en cualquiera de los casos, en la posición en la que estés, pues tiene que tener alguien que lo defienda. Es un derecho constitucional. Sí. Y que a lo mejor hoy en día en México te enfrentas a muchos retos, ¿no? Muchísimo. Muchos. Muchísimo. Y obviamente que las nuevas generaciones son chavos que vienen mucho más preparados que a las generaciones a lo mejor que de mi generación. Ahora todos vienen con maestrías, todas estas situaciones, ¿no? Sin embargo, muy pocos estudiantes se preocupan por comenzar a trabajar desde el principio, ¿no? Entonces, pues sales de la carrera y no sabes hacer nada. Sí. Y así tienes maestría, pero sigues sin saber nada.
Yo aquí he baneado muchísima gente así. Y ¿No? que quieren un puestazo con una maestría, pero dices, no sabes hacer ¿Pero nada. qué sabes hacer? Oye, pues a ver, entonces, Imprimir apenas. hazme una demanda. Saben manejar la computadora súper bien para Face, pero no saben hacer nada de su trabajo. Entonces, sí, tenemos aquí también tiene mucha bronca con eso. Sí, me imagino. Bueno, vamos a pasar así. Áreas en las que puedes laborar. Muchísimas. Desde administrar, ¿no? Aunque nuestra carrera, no, por ejemplo, yo, de donde vengo, no, mi enfoque no es tan administrativo. Sí te puedes encargar de la administración, puedes hacer manejo de personal, puedes, en mi caso me ha tocado hacer hasta reclutamiento y selección, Sí. Capital humano. capital humano, y bueno, y dedicarte a litigar, puedes trabajar para los órganos jurisdiccionales, ¿no? Ya sea en el poder local, en el poder federal, puedes trabajar en la administración pública, también local, estatal, federal. Es una carrera que te permite hacer muchas cosas, que inclusive cuando vas terminando tienes áreas terminales. Entonces ahí te puedes ir como especializando en lo que más o menos te gusta. Ajá. Entonces sí, en el ámbito de litigio puedes llevar penal, civil, mercantil, familiar. Sí, muchísimo. Y bueno, esta pregunta es muy parecida a la otra. Según tu experiencia, ¿cuáles son las probabilidades de desarrollo profesional? Las probabilidades. Todo depende del potencial de las personas. Como en todo, ¿no? Sí, o sea, sí importa mucho la preparación que tengas, pero importa más la actitud con la que desarrolles tu trabajo y las ganas que le pongas, ¿no? O sea, la preparación es primordial, pero la actitud es el... Sí, las ganas. Y las ganas son el 80%. Y esto un poco más personal. ¿Cómo fue tu decisión de estudiar Derecho? Siempre quise ser abogado. ¿Sí? ¿Siempre? Toda la vida. Sí, desde niño decía yo quiero ser abogado, quiero ser abogado. Y ya es abogado. Y soy abogado. ¿Y cómo ha sido tu desempeño? ¿Cómo consideras tú que ha sido tu desempeño como abogado? Bueno, obviamente es una carrera que te enfrentas a muchos altibajos por las cuestiones de actualización, y aparte no existe el abogado del diablo como se ven en las películas, ¿no? Así, llevo todos los casos ganados desde que salió de la carrera. No le existe. ¿Por qué? Porque el derecho, bueno, los juzgadores, como se dice, la justicia es ciega, entonces tienes que corroborar todos tus elementos. Y en muchas ocasiones no puedes o no tienes los elementos para corroborarlos, ¿no? Y pues, obviamente vienen excepciones. Pero es bueno, o sea, digo, sí, no siempre se gana. No siempre se gana. Y está bien. Sí, claro, de todo. Aprendes más de los errores que de las... Sí, bien. Y por último, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren estudiar Derecho? Que si creen que tienen la vocación, porque también la carrera de Derecho, mucha gente dice, no, es que es bien fácil. No es que todo es fácil si estudias, si quieres y si... Exactamente, y aparte es de vocación. Muchas veces, por ejemplo, conozco mucha gente que trabaja en el Poder Judicial y ellos están en la oficina de las 9 de la mañana a las 12 de la noche, ¿no? Y regresan al día siguiente a las 9 de la mañana. De amor al arte. De amor al arte, ¿no? Entonces sí hay que tener mucha vocación y es una carrera muy bonita, es una carrera que te da muchísimas satisfacciones, profesionales te dan muchísimas, y a lo mejor ahorita se ve anticuada, ¿no? Ahorita es de las carreras de, no, ahorita hay muchísima rama de carreras que hay que estudiar, pero la verdad es una de las carreras más completas desde mi punto de vista. Sí, es por eso que me decido un poco más por Derecho en lugar de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, porque siento que no es tan amplio. Ajá. O sea, ¿cómo te diré? El campo de acción de un abogado o de un licenciado en Derecho puede ser muy amplio, y a lo mejor de un politólogo no tanto. Y si fracasa tu carrera como político o así. Ajá, porque aparte recuerda, por ejemplo, ahorita ya tenemos candidatos independientes y todo. Sí, de todo. Pero
todo va enfocado a un sistema Sí, a lo mismo. partidista. Entonces, si a lo mejor no tienes si no tienes las oportunidades, el amigo, el compadre, el esto, el otro, aquello, pues puede ser que ahí te quedes en el partido trabajando, dando Sí. clases de cuadros y se ve. Sí, o en el partido, pero como en corto y un abogado. Ajá, y Te entonces... vas hacia otro ámbito y ya no, pues. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en un partido político y los representé distritos federales, representé distritos sí, locales y es una experiencia muy padre. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, Sí. sí, Y porque ya, andas pero ya en no. campaña. Ya no. Nada, ¿Te saliste? sí. ¿Y eso? Lo que pasa es de que la política te exige mucho tiempo. Dinero y esfuerzo. Ajá. Entonces, no, yo ya estaba en el momento en que tenía el despacho, ya habíamos abierto el despacho en la oficina, entonces tenía trabajo en la oficina y por irme al partido tenía que dejar ciertas cosas de la oficina y no, pues no, decidí irme a la Sí. oficina a trabajar, ¿no? ¿Y te encontraste muchas artimañas por ahí o no? Sí, pero yo creo que En todo ahí. en todo lo que vayas a desarrollar, todas las carreras profesionales, vas a encontrar artimañas, artificios y todo. Porque es una cuestión, se escucha mal, porque dicen, no debe de ser, Pero es una- inevitable. Exactamente. Es una cuestión social, ¿no? Entonces, desde que vas a la construcción y te encuentras el que te piden 10 bultos de arena y ocupan 5, y los otros 5 bultos de arena los desaparecen y los mandan a otra construcción. Desaparecido. Ajá, hasta en el caso de nosotros de que hay que darle a alguien dinero. Sí. No es lo más recomendable. A mí en lo personal, la verdad, es grato decir que no es muy común, ¿no? O sea, no normalmente no lo hago no litigo a través de dádivas. En la mayoría, yo creo que de mi generación estamos en la misma sintonía. Qué padre. Ajá, estamos como más, en realidad, de mi generación, de mi salón, salimos como 70. Y es bien común, ¿no? Se salieron muchísimos. No, salimos de la carrera 70. Ah, ¿sí? De mi salón. ¿Y cuántos salones eran? Como 18 secciones. Entonces, de mi salón salimos como 70. Pero litigando, habemos como 4, 3. ¿Y te llevas con eso? Sí, muy bien. No, es súper poquitos. Pero después tuviste que especializarte un poco más o ya con... Lo que pasa es de que yo, porque las cuestiones se pusieron las complicadas en el ramo penal, yo me dediqué más al ramo civil. Y el despacho en el que yo empecé a trabajar. ¿Cómo fue tu experiencia en esta carrera? Pues mi experiencia fue muy cansadora porque tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Le fui encontrando el sabor a muchas materias, me empezó a gustar mucho el derecho penal, el derecho constitucional, me gustaba muchísimo mi maestro de fiscal y pues gracias a él me empezó a gustar muchísimo el derecho fiscal, pero no, finalmente me dediqué al corporativo y hoy en día me dedico a una parte que es el área penal. Entonces mi experiencia fue muy grata, muy grata, conocí gente muy linda, maestros muy buenos, y pues en general mi experiencia fue grata. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas de estudiar Derecho son que tienes una gama impresionante de ramas, ¿no?, a las cuales te puedes dedicar. Y las desventajas, desde mi punto de vista, son que solamente puedes ejercer aquí en el país. O sea, si te quieres ir a otra parte del mundo, es complicado porque tienes que buscar pues cómo certificarte si es que te quieres dedicar al derecho en otro país, ¿no? Esa es una de las desventajas que yo le veo. Y otra, que pues ya habemos muchos abogados, muchos abogados. ¿Qué le dirías o recomendarías a alguien que quiere estudiar Derecho? Pues te recomiendo que hoy en día, yo estudié hace 25 años o 30, son muchísimos ya. Yo lo que te recomendaría ahorita es que pienses en alguna carrera, a lo mejor, que la puedas aplicar en otra parte del mundo.
Hoy en día los chavos están pensando mucho en irse, están pensando, o sea, hay globalización, ya todo está unido, ¿no? Las redes sociales nos unen con las personas lejanas, etcétera. Entonces yo lo que recomendaría más que estudiar Derecho sería a lo mejor buscar una carrera que te permita poder trabajar en cualquier parte del mundo. Esa es mi opinión. Sin embargo, estudiar Derecho, ¿qué te recomendaría? O respecto a la carrera, pues sí, que te vayas familiarizando con esas áreas que más te gustan y te repito, tienes una gama muy amplia para elegir, ¿no? Tienes derecho constitucional, penal, civil, mercantil, bursátil, derecho corporativo, derecho internacional, público, privado, etcétera, ¿no? Hay una gama impresionante. ¿Cómo ha sido tu experiencia laboral? Mi experiencia laboral ha sido muy padre. Yo comencé originalmente pensando que me iba a dedicar al derecho penal y finalmente me dediqué al derecho corporativo. Trabajar para empresas es muy padre porque te pagan bien. Es un tipo de derecho como que te rozas con gente pues, de otros niveles, ¿no? Es padre. Y por otro lado, hoy en día me dedico a otras cosas, me dedico a la parte penal. Las recomendaciones que te puedo dar es que debe gustarte mucho leer, es lo principal. ¿Por qué? Porque todas las leyes están de forma escrita. Entonces, para contestar algún asunto, ya sea que defiendas a alguien para que exija sus derechos, deberás sustentarte en leyes y las leyes son escritas, entonces te debe gustar mucho leer, principalmente. Pues los ingresos que puede ganar un abogado pues son muy variables. Si tú eres un abogado que con llevar 1 o 2 juicios se conforma, pues tus ingresos van a ser pues, pocos. Más sin embargo, dentro de eso mismo, si tú como en la carrera de abogado agarras 20, 30 casos, 100 casos o más, pues lógicamente el ingreso será mayor. Y la ventaja aquí es que puede uno llevar desde 1, 2, 3 casos, 2, 3 asuntos hasta 50, 100 o más, dependiendo pues del orden que le puedas dar, y en ese sentido pues tu ingreso será mayor. Desde luego tener la carrera de abogado pues permite tener un ingreso mayor y es una profesión muy bonita. Respecto a las ventajas que deja la profesión de abogado, pues son muchas. Primeramente la ventaja económica, pues que tienes un medio muy bueno de ingresos. Y en cuanto a las desventajas, pues no le veo ninguna. La única desventaja es que pues toca leer mucho, muchos códigos, muchas leyes para saber cómo afrontar los diferentes casos que se presentan en la carrera de abogado. Pues es una profesión muy bonita, es una profesión muy noble, deja muchas satisfacciones y lo mejor es que te permite contrarrestar muchos de los actos arbitrarios de autoridad.